Muy buenas tardes a todos. Un saludo muy especial a Juan Pablo Córdoba, al doctor Jaime Humberto por la invitación que me han hecho a estar aquí como coordinador de este panel. Me han dicho que sea coordinador y ayer me dijeron que hablara un poco antes de la coordinación del panel. Y la tarea que me han puesto textualmente es retos de política y regulación ante un escenario de flujos sostenidos y crecientes de capital extranjero. Lo primero que surge es preguntarnos si es razonable pensar en flujos de capital crecientes y sostenidos. Usualmente los flujos de capital vienen en oleadas y se van en oleadas. Tuvimos flujos de capital en los años 20 y después estuvimos buen número de décadas con pocas entradas de capitales a nuestra región. Lo mismo ocurrió en los años 90 con fuertes entradas a comienzos de los años 90 y posteriormente en los años 97, 98 con la crisis asiática y especialmente luego de la crisis rusa se fueron también por un rato en algunos de nuestros países. Y recientemente hemos tenido una gran cantidad de flujos de capital con una corta interrupción, relativamente corta interrupción a finales del año 2008, del año 2009. Sin embargo, creo que está bien planteada la pregunta, está bien planteado el tema, porque es de esperar que existan y continúen entrando cantidades importantes de capital a nuestra región. Una de las razones es la bien conocida. El mundo industrializado anda en grandes dificultades, especialmente Europa, en menos magnitud los Estados Unidos, y adicional a eso, muy probablemente estamos viendo una caída en el crecimiento potencial de muchas de esas economías. En el caso de Estados Unidos no es claro, pero en el caso de Europa muy probablemente hay una caída en el crecimiento potencial. Y esa caída en el crecimiento potencial muy probablemente hará que la llamada tasa natural de interés, la tasa de largo plazo, sea más baja y estos países, por lo tanto, tengan políticas monetarias en ese mundo industrializado que trate de mantener tasas de interés reales aún más bajas como respuesta al bajo crecimiento de esas regiones. Y con tasas de interés muy bajas en el mundo industrializado es de esperar varios efectos. Uno de ellos es que los precios de los commodities, los precios de los productos básicos se mantengan altos a pesar del bajo crecimiento del mundo industrializado. Eso es lo que estamos viendo ahora. De todas formas, el precio del petróleo, de muchos de los productos básicos están en niveles altos a pesar de que el mundo industrializado está creciendo muy poco en el caso de Estados Unidos, o poco en el caso de Estados Unidos, y está cayendo en el caso de las economías industrializadas. En la región tenemos países importadores de commodities y países exportadores de commodities. En el caso de los países exportadores de commodities, como es el caso por supuesto de Colombia y también del mismo Perú, las implicaciones de esos precios internacionales altos son múltiples. Uno de ellos es que al analizar el comportamiento fiscal y externo podría uno tener una conclusión sesgada con base en un supuesto que puede ser incorrecto de que esos ingresos adicionales van a ser permanentes. Y al mismo tiempo, la inversión extranjera directa al sector intensivo en recursos naturales puede verse también erróneamente como fuente estable y confiable de financiamiento de los déficits en cuentas corrientes. Pero si parte de esos flujos dependen de proyectos que son rentables a tasas de interés muy bajas y con precios internacionales de commodities altos, esta fuente de financiamiento puede posteriormente desaparecer. ¿Qué implica esto? Que la primera conclusión de todo este manejo en lo que tiene que ver con precios de commodities y flujos de capital es la importancia de ahorrar una parte de los ingresos temporales que están recibiendo los países productores de bienes básicos. Y ahí, por supuesto, también siempre en países como Colombia
existe una pregunta que es crucial: si los montos que estamos ahorrando son suficientes para sostener un Estado mayor, y si no hay problema, y si ese no es el caso, podrían comenzar a presentarse problemas, por ejemplo, la famosa llamada enfermedad holandesa. Entonces, la recomendación de eso tiene que ver, la implicación es la importancia de ahorrar, y eso significa mayores superávit fiscales, reducciones de déficit y eventualmente superávit, y límites al apalancamiento excesivo del sector privado. Eso es lo que tiene que ver con precios de commodities y vínculos con flujos de capital. Ahora, las tasas de interés reales muy bajas, que las tenemos bajas en el mundo industrializado desde hace buen rato, y que probablemente, por las razones que anotaba anteriormente, van a seguir siendo bajas por un buen rato en el futuro, también tiene implicaciones que quisiera subrayar muy rápidamente, y es la entrada de capitales per se, simplemente por el hecho de tener un diferencial positivo. Estos países un diferencial positivo de tasas de interés. Los flujos de capital, como bien sabemos y compartimos, y en general se comparte, son buenos en el sentido de que aumentan la eficiencia y la productividad, eventualmente del sector real, del sector financiero, permiten suavizar el consumo, permiten compartir riesgos entre nacionales e internacionales, promueven la disciplina macroeconómica, promueven el crecimiento, pero crean riesgos. Y crean riesgos como, por ejemplo, el riesgo de que las economías se recalienten, riesgo de que se creen desbalances financieros, o sea, excesos de endeudamiento y excesos de incrementos en los precios de los activos. Crean problemas por la apreciación de la tasa de cambio real, que eventualmente puede llegar a ser excesiva, y aumentan los riesgos de liquidez y de descalces cambiarios, que generan vulnerabilidades tanto del sector financiero como del sector real, o en alguno de los dos, y ajustes costosos posteriormente cuando salen los capitales. Y como decía antes, capitales tienden a entrar en oleadas y tienden también a salir en oleadas, que es el famoso tema del sudden stop. El reto entonces es cómo maximizar los beneficios de esos flujos, en términos, por ejemplo, de crecimiento y de desarrollo en los mercados, y cómo reducir los costos y las distorsiones. Y en mi opinión, una política adecuada incluye acciones en diferentes áreas. Voy a decir dos para terminar. Primero, mantener la demanda agregada en una senda sostenible. ¿Qué requiere eso? Pues requiere acciones en las políticas macroeconómicas, acciones al menos en tres dimensiones. Uno, una política fiscal, digámoslo, de incrementos en el ahorro, o sea, un ahorro público procíclico. Nuevamente aquí aparece la importancia de incrementar el ahorro en estas condiciones. Una política monetaria de inflación y de expectativas de inflación ancladas a metas de inflaciones bajas y estables, y que al mismo tiempo contribuye a suavizar el ciclo económico, o sea, contribuye a evitar excesos de gasto que lleven a brechas de producto positivas, y una política de flexibilidad cambiaria. La flexibilidad cambiaria permite, sin duda, un mejor manejo de los flujos de capital, tratar de defender con acciones monetarias un nivel de tasa de cambio puede precisamente tener el efecto contrario de atraer capitales, lo hemos visto en muchísimos países, y al mismo tiempo la flexibilidad cambiaria permite moderar el crecimiento del crédito. Entonces, ese es un primer tipo de acciones requeridas para que esos flujos tengan los aportes positivos al crecimiento y al desarrollo de mercados, sin ir a generar desequilibrios de gasto y sin ir a generar desequilibrios financieros. El otro grupo de políticas es mantener la estabilidad financiera mediante medidas microprudenciales y macroprudenciales. ¿Con el fin? ¿Con qué propósito? Para reducir distorsiones financieras locales, por ejemplo, para reducir los riesgos cambiarios. América Latina sufrió muchísimo cuando asumió
grandes riesgos cambiarios y posteriormente vinieron periodos de devaluación generando impactos en la estabilidad financiera y en el mismo crecimiento económico de los países. Un aumento en la habilidad del sistema financiero de intermediar los flujos de capital extranjero de una manera que sea sostenida y al mismo tiempo políticas, repito, microprudenciales y macroprudenciales que mejoren la habilidad de la economía para absorber choques externos. ¿Qué políticas? Y con esto termino como introducción. Voy a anotar algunas. Para minimizar descases de monedas, un aspecto que consideramos muy importante en Colombia y también en otros países es limitar fuertemente la dolarización, en particular la dolarización de pasivos o esfuerzos de desdolarización, como ha venido haciendo Perú, por ejemplo, en los últimos años. Control de las posiciones en moneda extranjera neta de los intermediarios financieros y nuevamente la flexibilidad cambiaria. Otro tipo de acciones son que tengamos niveles e instrumentos adecuados de liquidez, tanto en la moneda local como en moneda extranjera. Facilidades de prestamista a distancia que funcionen bien, sin duda son importantes siempre. Regulaciones de niveles de liquidez mínima de los intermediarios financieros y, por supuesto, reservas internacionales, líneas al estilo de las que tenemos en el caso de México y en el caso de Colombia también, la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional que nos sirve también como de seguro, y las posibilidades de hacer swaps entre moneda local y moneda extranjera. Adicionalmente, todas las acciones de control de riesgos para evitar que los recursos, o no para evitar, para garantizar que los recursos sean intermediados de forma correcta. Y por último, anotaría, ya para terminar, regulación prudencial permanente en partes sistémicas. Nosotros en Colombia, como ustedes muy bien saben, limitamos los descases en monedas extranjeras en el sistema financiero. Tenemos la posición propia de contado, tenemos la posición bruta de apalancamiento que va precisamente en esa dirección. Estas son unas consideraciones rápidas de calentamiento para el panel y con esto entonces termino esta primera parte y continúa el siguiente de los invitados.